Buenas tardes, chicos y chicas que me continúan acompañando en el desarrollo del curso Microbiología, el cual tiene como código FG018. Y en esta oportunidad me complace estar con ustedes desarrollando el contenido de la semana número 2. Se recuerdan, pues, que haciendo una pequeña recopilación de lo que ya hemos visto en el curso, que ha sido una semana de contenido, esta es nuestra segunda semana de contenido. Pues nosotros en la semana pasada estábamos hablando de qué era microbiología, ¿verdad? Hablamos también un poquito de las ramas en las cuales se subdivide y también hablamos de la historia, de cómo es que la microbiología surge, cómo es que la microbiología pues va realizando diversos avances, diversas aportaciones en muchos ámbitos de nuestra vida diaria, ¿verdad? Y digo nuestra vida diaria porque tenemos que entender que como definición, pues la microbiología es la rama de la biología que estudia los organismos microscópicos, es decir, esos microorganismos o esos organismos, perdón, que no son posibles verlos a simple vista. Por eso nosotros necesitamos o hacemos usos pues, de diferentes equipos que por medio de lentes de aumento nos facilitan poder visualizarlos, poder identificarlos, poder estudiarlos y poder pues indagar sobre ellos, ¿verdad? ¿Qué equipo es este que vamos a usar? Pues el equipo que usamos habitualmente es un microscopio. Y pues este va a ser un equipo parte de lo que es la microbiología, es uno de los equipos fundamentales dentro de laboratorios microbiológicos, incluso para todo tipo de situaciones. En el caso de análisis de microorganismos necesitamos un microscopio, ¿verdad? Y es un equipo fundamental de poder reconocer. Pero dejado esto a un lado, ¿verdad? También tenemos que entender que en el caso de la microbiología, definida de manera muy puntual, pues es la que se encarga del estudio de los microorganismos, ¿verdad? Y cuando yo hablo del estudio, pues no estoy hablando de un estudio a grandes rasgos o superficial, por así decirlo. No, nosotros tenemos que verificar dentro de la microbiología, hablando de los microorganismos, tenemos que verificar, pues, qué es identificarlo, verificar todo lo que es la composición física y química del microorganismo, verificar cómo es que él se desarrolla, su forma de reproducción, verificar sus medios o sus métodos de nutrición, ¿verdad? Y así poder saber cómo poder aprovecharlo o cómo poder mitigar los daños que éste está haciendo, porque recordemos que si estamos hablando de los microorganismos, hay dos caminos. Existen microorganismos buenos y microorganismos malos, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, esos microorganismos que nos dan bastantes beneficios en su utilización o microorganismos pues, que nos están perjudicando en la sociedad actual. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por ello es de que nuestro tercer tema a desarrollar, que sigue siendo parte de la unidad número 1 de Introducción a la Microbiología, es el impacto de la microbiología en la sociedad actual. Pero si hablamos de un impacto de manera generalizada de la microbiología, pues uy, ¿qué les digo? Pues estaríamos acá toda la tarde hablando, ¿verdad? Pues para aprovechar el tiempo que tenemos de docencia el día de hoy, lo vamos a fragmentar en áreas importantes. ¿Cuáles áreas vamos a ver? Vamos a ver lo que es agricultura, vamos a ver lo que es medio ambiente, ámbito forestal, nutrición y etcétera, ¿verdad? Ahora bien, recuerden, chicos, que en el caso del desarrollo de estos temas que estoy dando semana a semana, cualquier duda que ustedes tengan, no vayan a tener pena de poder enviármelas por medio del correo. El correo al cual pueden enviármelas es fg018@urural.edu.gt. Allí pueden enviarme todas las dudas por ese medio. Ese va a ser el canal de comunicación que tenemos habilitado para estar más cerca de ustedes. Recuerden que Universidad Rural de Guatemala pues no nos acercamos a ustedes y no les estamos dejando o no les estamos permitiendo que ustedes tengan esa excusa de decir, es que me perdí la clase porque no hubo energía eléctrica. No, chicos, ustedes acá, si en esta oportunidad, pues porque no hubo energía eléctrica, porque el internet, por muchas situaciones que a veces se nos escapan de las manos, incluso a nosotros como docentes y nosotros lo entendemos. Entonces, pues ustedes pueden fácilmente ir a su portal y en el transcurso de la semana, pues poder ver sus clases, estas clases que yo estoy dando, pues están grabadas y ustedes las pueden ir consultando en el transcurso de la semana.
Ahora bien, también Universidad Rural de Guatemala entendemos pues que en algún momento no puedan ver la clase de 45 minutos, pero para esos recordatorios, es decir, yo no me recuerdo pues en qué momento la docente dijo tal y tal cosa, pues tenemos videos también de 15 minutos que son pequeñas introducciones a las clases, pero es fundamental que ustedes vean sus clases de los periodos completos. ¿Por qué? Porque aquí en estas clases ustedes saben que a mí se me va el tiempo volando. ¿Qué les digo? A mí 45 minutos para microbiología, pues es muy poco el tiempo y si se dan cuenta siempre estoy así como el tiempo me está premiando. Entonces, eso pues ustedes pueden ver estas clases porque yo acá como trato de profundizar más en cada uno de los puntos que tenemos que ver, ¿verdad? Dicho esto, pues entonces ya podemos pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva, pues yo les tengo una información muy importante. Más que una información, para mí es un pequeño recordatorio a ustedes. Vean, en el caso de este recordatorio es fundamental para los cursos que tienen laboratorios. Dentro del pensum, pues ustedes van a encontrar diversos cursos que tienen laboratorios asignados. ¿Por qué? Porque estos cursos necesitan llevar a la práctica todos los conocimientos teóricos que ustedes adquieren dentro de las clases que llevan virtuales. Por ejemplo, microbiología es un curso que requiere laboratorio. ¿Qué pasa? Yo acá les voy a hablar a ustedes, pues ahorita estamos en la introducción de la microbiología, que son conceptos, que son que es historia, que es pues el impacto para que ustedes entiendan y le agarren el sabor a esta ciencia. Ahora bien, pero ya en la segunda unidad nosotros ya empezamos a hablar de células, ya empezamos a hablar también del equipo que vamos a utilizar, que es el microscopio, y yo se los puedo presentar acá como lo vamos a ver en clase, pero no es lo mismo llegar al laboratorio de manera presencial y pues ver, esto es un microscopio, sí, seguro, entonces esta es la platina, estos son los tornillos macro y micrométricos, entonces que ustedes aprenden a ajustar la placa, que ustedes aprendan a enfocar, que ustedes aprendan a identificar, que ustedes aprendan a hacer un medio de cultivo, porque no es lo mismo de manera virtual o de manera teórica que de manera práctica. La manera práctica pues es algo que nosotros tenemos también que llevarlo. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos de una manera teórica. Recuerden que en la Universidad Rural de Guatemala no estamos jugando a formar ingenieros, estamos formando ingenieros e ingenieras que el día de mañana seguro pues en el campo laboral nos vamos a topar en algún día, ¿verdad? Y si en el campo laboral ustedes les requieren pues realizar, ¿qué les digo? Un análisis de superficie de microorganismos, ustedes tienen que hacerlo, pero ¿cómo lo van a hacer? Pues ustedes ya tienen la parte teórica, pero nunca lo han hecho de manera práctica, entonces ustedes tienen que llegar al laboratorio a practicarlo para que el día de mañana pues a ustedes se les haga más fácil. En el caso de los laboratorios presenciales, es algo obligatorio para ustedes que asistan a los laboratorios, por eso es importante que desde ya hagan el tiempo para asistir. Los laboratorios presenciales duran 5 días, es decir, ustedes tienen que asistir una semana al laboratorio, donde pueden consultar las fechas en las que se les asigna para cada uno de los semestres. Ya que laboratorios están asignados, pueden hacerlo de dos formas. Pueden hacerlo consultando pues la página que es urural.edu.gt y en la pestaña de calendario, seguido de la pestaña de laboratorios intensivos, ustedes van a encontrar pues su programación. ¿Qué quiere decir? Que por laboratorio que tengamos a nivel nacional se asignan a diferentes sedes. Ustedes tienen que verificar pues qué laboratorios están asignados y verificar su sede y su ciclo pues en qué semana está asignado, ¿verdad? Recuerden que nosotros como docentes, y se los digo como experiencia propia, yo soy docente de laboratorio también y estoy acompañándoles a ustedes pues ahí en la formación y me va a dar mucho gusto verlos dentro de mi clase, dentro de mi laboratorio de microbiología y pues atender o llevar a la práctica todos estos conocimientos teóricos que yo misma les estoy impartiendo acá en el curso virtual, ¿verdad? Entonces es importante que vayan ya a consultar las fechas asignadas porque ya están asignadas. Recuerden que nosotros nos acercamos a ustedes, Universidad Rural de Guatemala, pues
con ese compromiso que tenemos de dar una formación de calidad a nuestros estudiantes, pues se habilitaron varios laboratorios a nivel nacional con la intención que ustedes lleguen a los laboratorios que les queden mucho más cerca y de esta manera descentralizar pues en la ciudad capital los laboratorios que antes se tenían. De esta manera ustedes pues pueden llegar una semana, ¿verdad? Yo sé que es en algunos casos pedir permiso, gestionar vacaciones y demás situaciones, pero vale la pena, chicos, vale la pena. Dejemos de pensar que la práctica no es importante. Es importante para un ingeniero o una ingeniera, es fundamental la práctica. Por eso yo los espero pues en laboratorios presenciales y que desde ya puedan hacer las gestiones necesarias. Si se les hace muy difícil, pues consultarlo en la página. También para mayor información sobre laboratorios pueden comunicarse al número 4489-6121, al que ven ustedes proyectados en pantalla, o escribir al correo laboratoriosintensivos@urural.edu.gt o contactar pues a su secretaria del CE, ¿verdad? Que ya tiene toda esta información. Recuerden que ustedes tienen que llevar al laboratorio pues su manual, su bata y diferentes materiales que le requerimos. Entonces ustedes tienen que acercarse a su secretaria o bien pues descargar de la página los manuales, que estos van a estar en el área de documentos estudiantiles y hasta de último ustedes van a encontrar manuales de laboratorios presenciales. Ahí se encuentran todos los manuales actualizados que vamos a utilizar para el 2022 para cada uno de los cursos. Entonces yo sí les recomiendo que por favor realicen esta gestión, que verifiquen sus fechas y que asistan al laboratorio. Nosotros con mucha satisfacción vamos a atenderles y vamos a apoyarles pues en toda esta formación práctica. Dicho esto, pues y sin más por así decirle, sin más retrasos, ¿verdad? Entre informaciones, pero esta información es importante para mí, para la universidad. ¿Por qué? Porque queremos formarlos de una mejor manera. Recordemos que en el ámbito de la microbiología la práctica es fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la microbiología está involucrada en diferentes áreas y por eso es que el día de hoy, pues el objetivo de la clase, ¿verdad? Es identificar el impacto de la microbiología en la sociedad actual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer fragmentando, por así decirlo, el contenido que tengamos, ¿verdad? Es importante reconocer pues todo esto dentro de la importancia que tengamos, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ver lo que es este tema. Vamos a iniciar hablando pues del impacto, ¿verdad? Recordemos que la sociedad pues se beneficia de los microorganismos de muchas formas. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también que estos pues son por así decirlos, necesarios para la elaboración de diversos, son estos productos: pan, queso, cerveza, antibióticos, vacunas, vitaminas, enzimas y otros productos importantes que si bien los estamos mencionando ahorita, pues si nos hacemos un análisis, son productos que quizás nosotros tengamos pues contacto día a día, por ejemplo, con pan, ¿verdad? Ustedes pues quizás a mediodía, en la tarde, pues pan es habitual que comamos. Entonces, es mentira que nosotros digamos que nosotros no tenemos pues ningún contacto con productos que se elaboran a partir de microorganismos o de los procesos que ellos llevan a cabo. De hecho, pues la biotecnología moderna se fundamenta, valga la redundancia, en fundamentos microbiológicos, en donde los microorganismos son componentes indispensables en nuestros ecosistemas. Recordemos también que gracias a ellos se desarrollan los ciclos del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del azufre, ¿verdad? Que tienen lugar pues en los sistemas terrestres y acuáticos y son también fuentes de nutrientes en la base de todas las cadenas alimentarias y redes ecológicas. Además, tenemos que decir pues, que los microorganismos también han ocasionado daños a los seres humanos y alterado la sociedad en toda su historia. Por ejemplo, las enfermedades microbianas pues, han desarrollado, sin lugar a duda, un papel fundamental en los acontecimientos históricos, por ejemplo, en la caída del Imperio Romano y también en la conquista del Nuevo Mundo. Si ya nos vamos a fechas, por así decirlo, pues en el año 1347, la peste negra arrasó con Europa con una fuerza brutal, ¿verdad? En 1351, pues solo 4 años después, la peste había matado a un tercio de la población, que son aproximadamente 25 millones de personas.
Recordemos que algunos historiadores pues piensan que este desastre cambió la cultura europea y preparó el camino para el Renacimiento. Y en la actualidad, pues los microbiólogos y otros científicos continúan luchando contra enfermedades como el SIDA y la malaria. Y para no llegar tan lejos, pues nuestros científicos hoy en día también continúan luchando contra el virus que nos tiene pues en esta pandemia, ¿verdad? Que es el COVID-19. Y si se dan cuenta, pues esto es también parte de la microbiología. ¿Por qué? Porque la microbiología es una ciencia biológica extraordinariamente relevante para la humanidad, dado que los microorganismos pues están presentes en todos los hábitats y ecosistemas de la Tierra. ¿Por qué? Porque sus actividades pues presentan una gran incidencia en numerosos ámbitos de interés. Por ejemplo, los microorganismos pues han sido los primeros en aparecer en la evolución y constituyen seguramente la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. Y pues se calcula que solo hemos descrito menos del 10% de los microorganismos existentes, por lo que los biólogos pues tienen una gran tarea por delante para estudiar esta parte de la biodiversidad, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que algunas actividades metabólicas microbianas son excepcionalmente variadas, siendo algunas de ellas exclusivamente del mundo procariótico. Recordemos también que la biología básica pues tiene aquí un gran campo de estudio, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar pues de todas las culturas, pues estas desarrollan de modo empírico multitud de bebidas y alimentos derivados de fermentaciones microbianas, como por ejemplo el vino, la cerveza, el pan, las verduras fermentadas, etcétera, que son pues procesos que se llevan a cabo con la ayuda de diversos microorganismos. En este caso tenemos que entender que la producción de la multitud de productos industriales también tienen participación de los microorganismos. ¿Qué productos me refiero? Me estoy refiriendo a alcoholes, a ácidos orgánicos, antibióticos, a enzimas, a polímeros, etcétera. Y en el caso, pues cuando hablamos de la ingeniería genética, pues empezó con los microorganismos, ¿verdad? Que siguen desempeñando un papel fundamental de la nueva generación de medicamentos recombinantes y de terapias novedosas. En su aspecto perjudicial tenemos que entender que la microbiología pues dedica una especial atención a los microorganismos patógenos. Pero, ¿qué es un microorganismo patógeno? Un microorganismo patógeno es un microorganismo que va a causar un daño en el organismo en el que se encuentre, ¿verdad? Sobre todo, pues tenemos que entender que la microbiología se va a empeñar más en los que afectan a la humanidad. Tenemos que entender también que desde las épocas del descubrimiento de América, las exploraciones han conllevado el intenso trasiego de agentes patógenos de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la desaparición de buena parte de la población indígena se debió a no tener defensas frente a la viruela europea, pero a su vez los descubridores pues importaron la sífilis a Europa. Recordemos también que aparte de todas esas actividades de los microorganismos sobre los humanos, hay que tener en cuenta que existen por así decirlo, ¿verdad? Gérmenes o microorganismos que también van a estar afectando a lo que es los animales y las plantas, incluso las instalaciones industriales, ¿verdad? Que afectan alimento. En este caso, pues es una área importante que va a representar, pues, mucho énfasis, por así decirlo, o mucha atención para lo que es la microbiología, ¿verdad? En este caso, pues la microbiología va a ser la encargada de verificar todas estas partes. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando estamos hablando de los microorganismos, ¿verdad? Vamos a llegar a un tema que es la ubicuidad de la microbiología, ¿verdad? En el caso de los microorganismos tenemos que volver a decir de esta forma, pues que estos se encuentran en los más diversos ambientes y materiales, ¿verdad? En muchos casos, pues tenemos que decir que estos están cumpliendo funciones beneficiosas o perjudiciales. Y esta ubicuidad de los microorganismos es algo que debemos tener en mente para tomar todas las precauciones pertinentes e impedir que estos vayan a interferir en el trabajo que estemos realizando, sea un trabajo en una farmacia, en un laboratorio, incluso en la cocina de nuestra propia casa, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la ubicuidad de los microorganismos, esta se basa en tres características principales.
La primera es su tamaño pequeño, que les permite pues una gran capacidad de dispersión. La segunda pues es su variabilidad y flexibilidad metabólica, que les permite tolerar y adaptarse rápidamente a condiciones ambientales desfavorables. Y la tercera es su plasticidad genética o gran capacidad de transferencia horizontal de genes, que le permite recombinar y recolectar los caracteres positivos y persistir durante largo tiempo, adaptándose a las condiciones ambientales cambiantes. También tenemos que entender que independientemente de la constante relación entre rechazo y dependencia, ¿verdad? De lo que es en este caso entre los humanos y los microorganismos, este grupo de organismos invisibles, por así decirlo, representa un vasto terreno inexplorado de conocimiento y diversidad biológicas, y no sabríamos que hay vida en condiciones de temperaturas altas o extremadamente bajas, o salinidad o pH extremas, o también no sabríamos que la fotosíntesis, pues en estos casos, si nos superamos de microorganismos, diríamos que la fotosíntesis solamente sería aerobia y oxigenética, ¿verdad? Y los seres vivos serían mucho más longevos, superarían pues los 1000 años de edad, ¿verdad? Si así lo queremos ver. ¿Por qué? Porque tenemos que entender pues que la primera descripción de organismos como plantas o animales pues era claramente demasiado simple, y durante muchos años pues los biólogos clasificaron los organismos en 5 reinos. ¿Cuáles eran estos 5 reinos? Pues estamos hablando del reino Monera, del reino Protista, del reino Fungi, del reino Animalia, del reino Plantae. En el caso de los microbiólogos, pues se encargan el estudio de los 3 primeros reinos. Estamos hablando del Monera, del Protista y del Fungi. Entonces, ¿qué nos lleva? Pues que los microorganismos se encuentran en diferentes ámbitos, ¿verdad? En diferentes medios. Y si diversos tipos de microorganismos pues, son causantes de enfermedades de plantas y animales, y al igual que otros, pues los microorganismos abundan casi en cualquier lugar. Así que permanentemente estamos expuestos a un contagio. Pero afortunadamente el organismo pues está con un sistema de inmunidad formado por un ejército de células que se encargan de eliminar a todo intruso que penetra nuestro organismo. Y en algunos casos, pues la inmunidad puede incluirse mediante vacunas, tal es el caso que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Que las vacunas son necesarias para poder crear anticuerpos, que es este ejército de células que van a estar defendiéndonos, pues, de todas estas circunstancias. Ahora bien, tenemos que entender también que los microorganismos también pueden afectarnos en el aspecto económico, ya que le producen enfermedades a los animales, a las plantas, dañando las cosechas, y a las clases de ganados y otros animales domésticos que sirven como fuente de alimento y que son nuestra principal fuente de comercio, no solo en Guatemala, sino que en todo el mundo, ¿verdad? Por eso es que hoy en día, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fragmentar toda esta información, ¿verdad? ¿Cómo vamos a fragmentar la información? Pues vamos a ver en qué ámbitos va a estar afectando. Está afectando en la agricultura, en el medio ambiente, en el ámbito forestal y en el ámbito nutricional. ¿De dónde vamos a partir? Pues vamos a partir de un punto muy importante, que es la importancia en la agricultura, ¿verdad? Recordemos que en este campo de la actividad humana encontramos algunos causantes de enfermedades de los cultivos y de los animales, y también las bacterias y hongos que contribuyen a la fertilidad de los suelos. En el caso pues de las granjas, los cultivadores reconocen el papel fundamental que desempeñan los microorganismos del suelo como formadores de humus y fijadores de nitrógeno, y actualmente pues se utilizan también como control biológico, también como control de humedad, de pH, textura del suelo y demás. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de la agricultura tenemos que decir esto, que los suelos sin actividad microbiana pues son prácticamente inertes. ¿Por qué? Porque los microorganismos constituyen la parte viva y son los encargados de la dinámica y el desarrollo del suelo. Y si lo vemos así, pues en un gramo de suelo pues encontramos millones de microorganismos benéficos, por así decirlos, ¿verdad? Que nos van a estar contribuyendo en lo que es la parte de la agricultura. Pero en el caso de los microorganismos del suelo, pues tenemos que decir que cuando hablamos de microorganismos del suelo, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a bacterias, a nemátodos, a protozoos y a hongos. Cuando hablo de las bacterias, estoy hablando, por ejemplo, de las Azotobacter, de la Rhizobium. Cuando hablamos de nemátodos, estamos hablando de los Tilenichus y demás. Cuando hablamos de protozoos, podría mencionar en este caso a la opercularia, estoy hablando también pseudoplaticias y demás. Y cuando hablo de los hongos, pues estoy hablando, pues, por ejemplo, hongos
Penicillinum, se me ocurre ahorita, ¿verdad? De los que vamos a estar hablando, de trichodermas, demás, que van a estar implícitos dentro de la microbiología. Pero ahora bien, yo sé que pues a veces muchos minutos hablándoles de corrido es bien cansado para ustedes. Veamos entonces, para despejar un poquito la mente, un video que les va a abrir a ustedes la mente en el caso de la utilización de microorganismos en la agricultura. Veámoslos entonces. Bienvenidos, Campo 2020, para el sitio web de La Nación y la tecnología que avanza para producir cada vez más y para producir cada vez mejor. Microbiología agrícola, ¿qué es eso? Es tomar un organismo vivo, un microorganismo, asociarlo a una semilla y que de esa sociedad la semilla pueda crecer protegida de alguna peste o pueda nutrirse mejor. Campo 2020, el futuro. Bueno, estamos en Pergamino, estamos en Rizobacter, Ricardo Yapur es el presidente. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Muchas gracias por venir. Yo sé que existe algo llamado microbiología agrícola, que es a un elemento vivo meterle otro elemento vivo para generar una sociedad que a esa semilla, en este caso, la puede proteger o la puede ayudar a crecer mejor. Sí, microbiología agrícola es un término muy amplio. La microbiología puede incluir varias cosas. O sea, nosotros nos hemos especializado en la nutrición a través de la microbiología. Hoy estamos trabajando en otras cosas como los biofungicidas o los biofertilizantes. O sea que en ese caso la semilla estaría protegida contra algo. Exactamente. En este caso la ayudas a crecer. En este caso sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, o el hombre ha desarrollado, ha seleccionado una bacteria que se desarrolló en todo el periodo de vida junto con el cultivo de soja, y esa bacteria se llama Bradyrhizobium japonicum. Lo que hace esa bacteria es una bacteria que está encargada de fijar el nitrógeno del aire. El aire que nosotros respiramos tiene el 79% de nitrógeno. No es asimilable para ninguno de nosotros como ser vivo ni para las plantas. ¿Qué ha hecho esta bacteria? Esta bacteria se asoció con una planta de leguminosas, en este caso soja, la que estamos viendo. La soja lo que hace es darle todos los elementos hidrocarbonados necesarios y protección para que la bacteria viva. La bacteria lo que hace es reducir ese nitrógeno que tiene el aire, fijarlo en los lugares justos donde la planta lo necesita, que es en la raíz, y entregárselo a la planta. Es absolutamente natural. Es natural. ¿Es más barato? Es mucho más barato. Hoy una fertilización con nitrógeno químico, 100 kilos de nitrógeno químico, aproximadamente son 200 kilos de urea, porque la urea viene al 50%. Quiere decir que si una tonelada de urea vale $500, quiere decir que estamos pensando en $100 de costo los 200 kilos de esa urea. Estos microorganismos, con $10, inoculas una hectárea de soja con el mejor de los productos, el más top de la línea. Conclusión, estamos gastando 20 veces menos, claro, no estamos contaminando y estamos en un proceso totalmente natural. Ricardo, en la semilla, yo dije, ¿cómo le meten el inoculante que suena a inyección? ¿Cómo se lo meten a una semilla? No lo metemos a una semilla, lo pegamos sobre la semilla. A ver cómo. El inoculante es un cultivo líquido, nosotros hemos desarrollado un sistema líquido de producción de inoculantes. Es un cultivo pardo, un líquido pardo, que tiene 10.000 millones de bacterias por centímetro cúbico. Se vuelve a aplicar sobre la semilla en las proporciones adecuadas para tener como mínimo 500.000 bacterias por semilla. Entonces, esa bacteria está adaptada para sobrevivir sobre la semilla. En el momento que la semilla germina, emite una radícula. Esa radícula tiene pelos radicales muy nuevos y muy fáciles de infectar. La bacteria lo infecta y en ese lugar se produce el nódulo, que es como una pequeña bolita, con un pequeño nudito, que es la estructura a donde la bacteria está como un bacteroide fijando nitrógeno y entregándose directamente en la raíz a la planta. En un futuro, no sé si muy cercano, el agroquímico y toda esa discusión puede llegar a ser, no te digo desaparecer, pero ser una porción muy chica de todo este negocio. Yo creo que no. Yo creo que van a convivir
en porcentajes cercanos a un 50-50 o 60-40, depende un poco cuánta plata se le siga poniendo a este sistema. Creo que va a haber un equilibrio donde lo que se va a ser bajar la presión de los químicos. Es decir, si hoy haces 5 aplicaciones de químicos en un cultivo, es probable que hagas 2 o 3 de químico y 2 o 3 de un producto biológico. Seguimos en Rizobacter con Gustavo González Santa, el responsable del desarrollo de la investigación. Ya los términos seguramente son más técnicos. Lo que nosotros trabajamos básicamente son bichos que ayudan al crecimiento y a la sanidad de los cultivos. ¿Se asocian? Absolutamente, y forman simbiosis. Entonces, en esta simbiosis los bichos ganan por parte de las plantas, o mejor dicho, las plantas le dan a los bichos los hidratos de carbono y la energía que necesitan para vivir. Y por su parte, estos pequeños microorganismos le brindan a la planta las fuentes de nitrógeno, de fósforo. Le pagan la renta con nitrógeno. Absolutamente. Por ahora estamos hablando de soja y de nutrirla. ¿Qué otras cosas están haciendo? Además de nutrirla, lo que tenemos que hacer es cuidarla. Y vos sabés que las plantas son atacadas por muchas enfermedades, por muchas plagas, y tenemos herramientas microbiológicas que nos permiten defendernos de esas enfermedades y de esos patógenos o de esos insectos que atacan a las plantas. ¿A dónde crees que va a llegar esto? Lo que podemos decir es que podemos utilizar bichos para la generación de nuevos antibióticos o de nuevos fungicidas. No solamente uno puede utilizar estos bichos para controlar problemas que tenemos con las plantas, tanto sean enfermedades o insectos, sino que también lo que podemos generar son nuevos grupos químicos que sean mucho más amigables con el ambiente y no provocan los problemas medioambientales que muchos de los químicos pueden llegar a generar. Hablamos nosotros de la tecnología 2020, del campo 2020. ¿A dónde se puede llegar a mediano plazo, a 10, 15, 20 años? Yo creo que no tenemos idea todavía dónde vamos a llegar con la microbiología, porque la microbiología en los últimos años está produciendo un desarrollo espectacular. Y vos ves grandes multinacionales de químicos que hoy están entrando en este negocio y están comprando empresas de microbiología. Y esto está haciendo de que hoy cada día aparezca un descubrimiento nuevo y empiecen a aparecer hongos controladores de enfermedades. Y yo siempre digo que estas son cosas apasionantes y son cosas que a nosotros nos cuesta mucho hacerle entender y hacerle llegar a la gente y básicamente a la población urbana, que ve al agricultor o ve al productor agropecuario como un simple, un hombre que lo único que hace es extraer materia primas de su suelo. Y el hombre, el productor agropecuario, el productor de soja, hoy es como una línea de ensamble, donde lo que está haciendo ese productor es ensamblar las distintas tecnologías de curasemillas, de microbiología, de genética, de químicos, de maquinaria agrícola, para llegar a tener esas 50 o 55 millones de toneladas que produce la Argentina y que exporta año a año. Gracias. Ricardo Yapur, Campo 2020, el futuro. Bueno, si nos damos cuenta, ¿verdad? Este video, pues a mí me interesaba bastante colocárselos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y quitarnos, por así decirlo, un poco el miedo a utilizar microorganismos dentro de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque así como nosotros hablamos de la parte perjudicial, también tenemos que hablar que tenemos muchos beneficios en cuanto al uso de microorganismos, especialmente cuando estamos hablando de la agricultura, ¿verdad? En el caso de la agricultura, los microorganismos pues van a ayudar de una manera bastante fundamental, ¿verdad? Para poder contribuir a la fertilidad de los suelos, para poder contribuir a muchos aspectos que van a aumentar la productividad de nuestros suelos y además de esto, pues nos van a contribuir pues en el caso de las calidades de los productos, ¿verdad? Porque son microorganismos que tienen aspectos beneficiosos dentro de su uso, ¿verdad? Incluso, pues esto es importante que se los mencione cuando estoy hablando del uso de los microorganismos, tenemos que saber cómo y cuáles se deben de utilizar al fin y al cabo, ¿verdad? Ahora bien, pero si estamos hablando pues de lo que es los microorganismos, el uso de los microorganismos, es importante también que le hablemos un poquito de lo que es la biofertilización, ¿verdad? ¿Qué pasa con la biofertilización? En el caso de la biofertilización,
que sin embargo existen técnicas para el mejoramiento de, por así decirlo, de los suelos, como la biofertilización, que consiste en aumentar el número de microorganismos en un suelo, para que esta forma pues acelere todos los procesos microbianos y aumente la cantidad de nutrientes asimilables por cada una de las plantas. Pero en este caso pues también tenemos que entender que, que estos microorganismos pues actúan a la vez como agentes de control biológico, con lo que reducimos aquellos microorganismos indeseables del suelo y pues vamos a estar favoreciendo a los organismos útiles para los cultivos, con lo que aumentamos la producción de la planta. También tenemos que entender que cuando estoy hablando de biofertilizantes, pues se definen como una sustancia que contiene microorganismos vivos que al ser aplicada a semillas, a superficies de plantas o suelos, coloniza la rizósfera o el interior de la planta y promueve su crecimiento aumentando el suministro o la disponibilidad de nutrientes primarios. Así pues, el término biofertilizante se refiere a un producto que contiene microorganismos del suelo aplicados a las plantas para promover su crecimiento. Pero tengo que decir, a menudo, pues, se ha utilizado erróneamente como sinónimo de una amplia gama de productos tales como los fertilizantes orgánicos, como lo que es el compost, el estiércol de animal, entre otros, ¿verdad? Que esto es muy diferente a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las cepas individuales o los consorcios microbianos son conocidos como bioinoculantes, que puede ser el sinónimo más preciso de biofertilizantes. A partir del conocimiento sobre la función de los microorganismos, pues se puede crear, por así decirlo, bioinoculantes para diversos tipos de suelo y para diversos sistemas de cultivo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que existen microorganismos para cada una de estas actividades que yo estoy buscando. En pantalla ustedes van a estar viendo lo que es una tablita, ¿verdad? En esta se muestran los diferentes tipos de biofertilizantes que existen y algunos de los principales microorganismos, que ya sean bacterias y hongos, que se utilizan para la fijación de nitrógeno, para la solubilización del fósforo, la movilización del fósforo y la movilización del zinc y potasio, que es muy importante. En este caso, en esta tabla, estamos viendo que se destacan pues los géneros de bacterias de las pseudomonas, de los azotobacter, de los bacillus, de los rhizobium, que se encuentran en múltiples categorías de biofertilizantes, lo que los hace pues muy atractivos, por así decirlo, para el desarrollo de este tipo de productos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que decir en el caso de la aplicación de estos productos, las prácticas agrícolas y el aumento de la demanda mundial de alimentos pues han afectado medioambientalmente, especialmente la calidad del suelo en términos de la calidad y equilibrio ecológico. Y esto ha fomentado la creación de nuevas opciones de las prácticas agrícolas, de forma que estas, primero, sean menos invasivas para el ambiente. Segundo, que sean más baratas que las convencionales. Tercero, capaces de aumentar la eficiencia a bajo costo. Cuarto, que sean capaces de obtener mejores características en la cosecha. Y cinco, que sean fáciles de usar e implementar sin requerimientos técnicos excesivos, ¿verdad? En este sentido, pues las biotecnologías como la biofertilización, pues han surgido como una alternativa para minimizar los impactos ambientales y aprovechar mejor los recursos disponibles en el campo. Por eso tenemos que entender que en el caso de los biofertilizantes pueden ayudar a aliviar las tensiones ambientales y la seguridad alimentaria siempre y cuando se identifiquen y se transfieran los microorganismos útiles. Sin embargo, la falta de protocolos mejorados para la aplicación de biofertilizantes en el campo es una de las pocas razones por las cuales muchos son útiles tan solo con el conocimiento de ecólogos y agricultores. Sin embargo, los avances en tecnología relacionados con la ciencia microbiana y las interacciones planta-patógeno y el genoma ayudarán a optimizar estos protocolos requeridos. Así pues, el éxito del desarrollo científico de los biofertilizantes depende del desarrollo de estrategias innovadoras realizadas con funciones y su correcta aplicación en el campo de la agricultura. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que entender que el principal desafío en esta área de la investigación es identificar diversas cepas y conocer sus propiedades funcionales para la exploración en la agricultura sostenible. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí existe gran potencial de investigación y desarrollo del que se pueden
ocupar los científicos o los bioingenieros, incluso pues estoy hablando pues de ingenieros agrónomos y de muchos de ustedes que me están viendo ahorita, que pueden ser pues diversos temas, ¿verdad?, que les pueden interesar para desarrollar diversas investigaciones. En el caso de la agricultura. Además de esto, pues tenemos otros tipos de impactos, porque si no el tiempo me va súper apremiar. Vamos a hablar un poquito del impacto que tiene en el medio ambiente, en el ámbito forestal, si lo vemos así. ¿Por qué? Porque permite dar a conocer diversos aspectos de la participación y de la aplicación de los microorganismos en los ecosistemas, por ejemplo, en el suelo, en el agua y en el aire, y entender la importancia de su intervención, ya sea perjudicial o benéfica, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que reconocer que los microorganismos de importancia ambiental es una posible solución de los problemas ambientales. ¿Cómo va a ser eso? Pues va a ser por medio de bioremediaciones, de degradación de xenobióticos, de recalcitrantes o de micorrizas. Ahora bien, veamos en esta diapositiva, ¿verdad? Hablamos un poquito de la bioremediación, pero ¿qué es la bioremediación? Pues es el proceso que se utilizan microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. Existen pues diversos tipos de bioremediación. Estoy hablando de la remediación microbiana, que es el uso de microorganismos directamente en el foco de contaminación que pueden ya existir en ese sitio o pueden provenir de otros ecosistemas. También se encuentra la degradación enzimática, que consiste en el empleo de enzimas en el lugar contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. También tenemos lo que es la fitorremediación, que pues es el uso de plantas para limpiar los ambientes contaminados, por así decirlo, ¿verdad? Recordemos que todas estas van a ser alternativas que vamos a estar usando. En este caso también hablábamos de las micorrizas. ¿Por qué no les voy a hablar de las micorrizas? Porque si verificamos nuestro programa, también tenemos una clase dedicada a las micorrizas, que las micorrizas en pocas palabras son las asociaciones entre hongo y raíz de plantas y árboles que dirigen y absorben nutrientes y que son de importancia pues evolutiva, ¿verdad? En el ámbito forestal, pues ahí me quedaría y hablemos un poquito del impacto que tiene en la nutrición, ¿verdad? ¿Qué pasa con este impacto en la nutrición? Creo que acá, pues yo me siento bastante bien porque recuerden que soy ingeniera en alimentos y esto me gusta bastante hablarlo, bastante amplio, pero vamos a ver cómo nos va con el tiempo. En el caso de la microbiología de alimentos, pues recordemos que es una rama de la microbiología, pues que se encarga del análisis de la composición microbiana de los alimentos. Esto se hace mediante técnicas estandarizadas que permiten la detección de diferentes agentes microbianos. Esta disciplina pues asume el análisis de aspectos positivos que tienen los microorganismos sobre los alimentos, como la producción de alimentos gracias a microorganismos y también de aspectos negativos que tienen los microbios sobre los alimentos, como por ejemplo la descomposición de productos alimenticios y la causa de enfermedades hacia las personas que consumen alimentos contaminados, pues por así decirlo, con microorganismos, ¿verdad? Recordemos que los microorganismos, como ya lo hemos fundamentado teóricamente y como lo han dicho especialistas, pues en la microbiología se puede decir que se pueden encontrar en varios hábitats, ¿verdad? Que sea en nuestro cuerpo, en alimentos, en el suelo, en las plantas, en el aire y en todas las superficies de nuestro alrededor. Es decir, los alimentos no son totalmente estériles debido a que los microorganismos son omnipresentes. Aunque no sean visibles al ojo humano, pues gran parte de las enfermedades que son transmitidas por alimentos contaminados con microorganismos se debe a la inoculación de microorganismos ajenos a los microbios comunes de un alimento. Y cuando los alimentos pues poseen microorganismos de manera natural, es decir, el conjunto de microorganismos dispuestos en el alimento se le conoce como flora normal, la cual es proveniente del suelo, del aire o del agua. Y cuando los alimentos contienen microorganismos que han sido incorporados por nosotros o por alguna superficie con lo que han entrado en contacto, pues son no usuales en los alimentos. En este caso, la flora que posee el alimento se puede clasificar de acuerdo al tipo de microorganismo que contenga, en beneficiosos como flora microbiana del yogur, por así decirlo, o también de deterioro como lácteos descompuestos por bacterias o incluso los patógenos como la flora patógena en los alimentos, que en este ejemplo pues podría decir, estoy hablando de una estafilococida
que es provocada por la toxinfecciones alimentarias, ¿verdad? Que esto es muy importante y lo vamos a ver pues ya casi terminando el curso cuando estamos hablando específicamente de la microbiología de alimentos. Recordemos también que en el caso de la producción de alimentos por técnicas microbiológicas es una actividad de larga historia. ¿Por qué? Porque los microorganismos alteran los constituyentes de los alimentos de forma que los estabilizan, permitiendo su mayor duración y además proporcionan compuestos que confieren sabores, características a los alimentos y por ello pues son producidos bajo, por así decirlo, estos medios, ¿verdad? Y en este caso, cuando estamos hablando pues en el impacto que tiene en lo que es la microbiología de los alimentos en esta faceta, pues se complementa con la acción de los microorganismos alterantes de los alimentos y responsables de su deterioro, de forma que sean inaceptables por los consumidores, y me estoy refiriendo al deterioro microbiano de los alimentos. También es acá parte el uso de los métodos de conservación de los alimentos y de la producción de los alimentos por métodos microbiológicos. Y como bien lo había dicho, pues esta es una pequeña introducción a esto, pero ya cuando estemos en lo que es la última unidad, pues ya vamos a poder ver a fondo, ¿verdad? Toda esta situación que veamos sobre la microbiología de los alimentos. Ahora bien, con esto, pues yo me quedaría en esta clase porque como siempre el tiempo me apremió, pero antes de irme les vuelvo a recordar que vayan a consultar sus fechas agendadas para los laboratorios de microbiología. Estos pues van a encontrarlos en la página rural.edu.gt, en la pestaña de calendario, seguido por la pestaña de laboratorios intensivos. Ahí pueden consultar a qué laboratorio asisten y qué fechas están asignadas. O para mayor información pueden llamar al 4489-6121 o escribirnos al correo laboratoriosintensivos@urural.edu.gt. Yo quedo siempre muy agradecida por la atención que me prestan día a día, ¿verdad? Y porque están aquí pendientes a sus clases, que eso me alegra bastante ver la asistencia que tenemos. Y pues espero continuar teniendo esa asistencia a lo largo de estos 6 meses, ¿verdad? Que se emocionen con el curso como yo lo hago. Y pues sin más preámbulo, pues yo les digo que nos vemos en la siguiente semana con el desarrollo del contenido de la semana número 3 y que tengan una excelente tarde de clases. Hasta luego.